dice que esta población tiene 1.343 personas que representan el 5% de la población indígena total del país. El territorio se conforma de 3.818 hectáreas, distribuidas en 2 territorios, Quitirricí de Mora y Zapatón de Puriscal. La lengua es huetar, sin embargo, se considera que es inexistente. Hay algunas palabras que todavía persisten y se representan en el español. Durante el siglo XVI, los indígenas huetares se dividían en 3 grandes reinos. El reino de Garavito, liderado por el cacique que lleva el mismo nombre y situado en la vertiente del Pacífico Central y la cuenca del río Grande de Tárcoles, hasta el río Virilla y la cordillera volcánica central. El reino de Pacaca, liderado por el cacique Coquiba, en la zona donde se ubica actualmente el cantón de Mora. Y el reino del Guarco, encabezado por el cacique Correque, en el actual Valle del Guarco, en la provincia de Cartago, hasta las llanuras del Caribe Central y Chirripó. Los huetares fueron los primeros pobladores que tuvo el país y que vinieron de Guatemala, de los mayas, ¿verdad? En un principio los huetares llegaron como nómadas a Costa Rica, pero no se sabe qué fecha, no se sabe cuántos años después. Los historiadores en Costa Rica se han habido historiadores y científicos muy importantes que han hecho estudios de los indígenas huetares y han llegado a la conclusión que los indígenas huetares vivieron 10.000 años antes que llegaran los españoles. Los huetares eran una sociedad guerrera y numerosa, lo que les permitía someter a otros pueblos indígenas de la época en prácticamente todo el país. Fue la nación indígena más poderosa y mejor organizada de Costa Rica a la llegada de los españoles. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVI, los reinos huetares fueron gradualmente sometidos por los españoles y sus estructuras políticas desmanteladas por completo. Tanto el rey de Garavito como el rey Fernando Correque cayeron bajo el poder español, quienes reubicaron a las comunidades en pueblos accesibles para los colonizadores, como Barba, Curridabat, Acerrí o Ujarrás, con el fin de ejercer un mayor control sobre ellos. El impacto de las enfermedades, el trabajo forzado y la destrucción de sus formas de vida tradicionales resultaron en la pérdida del lenguaje, las creencias y la cultura propia de los huetares. Para 1675, todos los indígenas del Valle Central del país hablaban español. A pesar de las adversidades, el pueblo huetar persiste en Costa Rica 5 siglos después de la colonización. Su presencia se encuentra en 2 territorios específicos, Quitirricí de Mora y Zapatón de Puriscal. Mantienen vivas diversas tradiciones como la artesanía, la elaboración de canastos, ollas de barro, escobas tradicionales, hamacas y otros productos derivados de la paja. Aspectos que los españoles no lograron borrar de la historia. Hoy en día se están realizando esfuerzos para recuperar el idioma y se observa un renacimiento en la construcción de nuevos altares y montículos de piedra para rendir culto al sol y la luna. Además, se están rescatando las prácticas funerarias tradicionales, todo ello gracias a una herencia que persiste en la sangre de los descendientes, quienes mantienen viva la llama del pueblo guerrero más poderoso en la historia de Costa Rica. Si vamos a hablar sobre los huetares, tenemos que conversar con Juan Sánchez. Su nombre indígena es Choto, que es el nombre de una iguana pequeña. El huetar fue una lengua chipchense, considerada la más importante por los españoles y que llegó a extinguirse en el siglo XVIII. Muchos vocablos huetares sobreviven y se reflejan actualmente en nombres de plantas, animales o pueblos ticos. Esta es la mata de tococa. Esta es una mata que sirve para varias cosas. Sirve para hacer las artesanías que hacemos,
sombreros, canastos, portavasos, hiladores. Todo esto lo hacemos y también sirve para comer. Tococo es algo como una sombrilla pequeña. Ah, por eso la forma Sí, también que tiene. la forma de la sombrilla pequeña, ¿verdad? Esta otra también es una planta que utilizan ustedes, la que está de este lado. Sí, esto se llama pacaya. Esta es la pacaya, este sirve para comer, es riquísima para comer, ¿verdad? Se produce en octubre, ves que está pasando la cosecha, esta es la semilla, ahorita echa la semilla. Hay un lugar que se llama Pacaya, en Cartago, es un lugar indígena, Pacaya. ¿Dónde llegaron los huetares en algún momento? Donde llegaron los huetares, claro, ahí vivían. Ahí tienen a vivir la Pacaya. Hay muchos nombres, por ejemplo, Orosi. Orosi es un nombre de donde vivían los indígenas, huetares. Oro quiere decir sopilote. Irí quiere decir agua, entonces Orosí se llama sopilote de agua. Escazú, el verdadero nombre es Cisca Susú. Cisca es reunión y Susú es oso. Entonces Escazú se llama reunión de osos. Y también viene de la lengua huetar. De la lengua huetar, de la lengua. Acerrí, el verdadero nombre se llama Jaxerí. Jac quiere decir piedra, Irí quiere decir agua, entonces Acerrí se llama piedra de agua. ¿Y lugares como Heredia o esos tienen algún? Cubujuquí se llama Heredia. Cubujuquí. Cubujuquí es el nombre de ella. ¿Y qué significa Cubujuquí? Cubujuquí es una planta comestible. Barba. Barba es el verdadero nombre, es barbasco. Barbasco es un bejuco que tenían los indígenas para dormir pescados en el río, no matarlos, sino que ellos tiraban el bejuco, así los chipaban y todos los peces se dormían. Los grandes los cogían para comerse, los chiquillos los dejaban ahí, a la hora ya están todos limpitos. Bueno, es muy interesante ver entonces cómo el aporte de la cultura huetar se mantiene en Costa Rica en algo tan importante como los nombres de provincias, cantones, distritos. Cantones, claro, muy importante. Antes de la conquista, el pueblo mantenía como deidad a la Madre Tierra y el Padre Sol. Creaban altares para conectar con ellos y con los espíritus de la naturaleza. Choto lucha por traer de regreso esta práctica. Por eso en el terreno de la familia construye estas estructuras. Esta planta es para hacer oraciones, cultos y todo lo que es la parte espiritual. Primero hay que limpiarlas ahí en el fuego, después se hace la medicina. Porque si usted las sacara del monte y hace la medicina, no van a servir porque están contaminadas. Y aquí donde estamos, ¿qué es? Este es el sistema solar. El sistema solar está en Nicaragua, está en Ecuador, está en Perú, están con todos los indígenas tienen el sistema solar, porque lo utilizan para hacer eso, y no solamente hay uno, hay muchos, ¿verdad?, en los pueblos. Eso es lo que estamos trabajando para hacer estas estructuras en diferentes casas, que no sea solo una que haya. Estas piezas que están aquí, representan los planetas que giran alrededor del Sol. Ahí está Marte, Júpiter, Venus, todos los planetas que utiliza el Sol están aquí representadas. No permiten, ¿verdad?, que hayan cosas difíciles en la comunidad. Este es un pequeño lugar que hicimos, ¿verdad? Se llama Turú. Turú le decían los indígenas, los cabécares y los talamanqueños allá se llaman Urú. Es un lugar que tenemos para hacer un poquito de meditación. Oh, Urú, Ataguán, Ataguán, Durie, Urie, Urura, Oscro, oh, Oscro. ¿Y ese canto qué significado tiene? Ese es un canto donde uno invoca los ángeles,
invoca a los animales, invoca a los niños, vengan los animales, escuchen los niños, invoca muchas cosas importantes. Pero entonces los huetares también creían en los ángeles, en una figura similar a los ángeles. No, similar a los, sí, creíamos en los ángeles, pero no similar. Porque los ángeles de nosotros se llamaban nahuales, y los nahuales eran animales. Ah, okay. Cada uno de nosotros teníamos un animal que era nuestro ángel. Ese ángel de la guarda es el que lo lleva a la presencia de Dios. Por eso es que son muy interesantes. Cuando una persona muere, en la tierra dura 12 días, ¿verdad? Hay que tenerlo 3 días en la casa, haciendo oraciones, cantos y todo. Después de esos 3 días, se saca y se lleva a la tumba. Ahí también se hace muchas fiestas, toca marimba, guitarra, eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Pero en la tumba solo está 9 días. Esos 9 días también hay que hacerle, que le hacen los 9 días, los famosos 9 días, es que se les reza todos los días. El novenario de los católicos. El novenario de los católicos, ajá, que lo tomaron de ahí, y se les da comida, y bueno, ya ahora casi no le hacen mucho, ¿verdad? Se les da mucha comida, y llega mucha gente, a los 9 días. Después de los 9 días, el alma, el espíritu de la persona deja su cuerpo ahí como evidencia de un hombre que anduvo, una mujer que anduvo por la tierra. Y el espíritu sale y inicia el camino a Dios, a la casa de Dios. A Cipú. A Cipú. Y ese camino es muy largo, por eso cuando se mueren las personas de aquí, nosotros le ponemos zapatos, ropa, comida, le ponemos muchas cosas de valor. Antes le ponían piezas, por ejemplo, mi señora que hace poco se me murió, se llevó una pieza que había más de $500,000 de colones, de puro oro, ¿verdad? Entonces se le ponía todo eso, porque todo eso ya lo necesitaban. En algunos casos se ponían bastones, se le ponían a los campesinos, los indios que andaban sombreros, le ponían sombreros para que viajaran, porque es un camino muy largo hacia la casa de Dios. Ese camino consta de 2 lunas llenas, y 2 lunas llenas son 2 meses. Bastante largo, sí. Caminar un camino de 2 meses no es fácil, pero ¿quién es el que los ayuda a caminar, a conocer ese camino que no lo conocemos? Entonces son los nahuales, los ángeles, los animales. Entonces hay 4 animales sacrificados, 4 animales que son los que más se llaman los cuidadores y guiadores de los muertos. Esos animales son el venado, el zopilote, la serpiente y el mono. Este es un altar que hicimos para hacer ceremonias de prosperidad. Es para que Cipú, nuestro Dios, los dé mucha sabiduría en el año, los dé mucha prosperidad en el año, principalmente salud. Oh Dios, Creador y Formador. Te agradezco, Señor. Te agradezco, Señor, por haberme permitido vivir este día. Es imposible explicar la conexión que hay detrás de cada ceremonia. No puedo evitar pensar en cómo sería Costa Rica si no hubiésemos perdido esto. Levanta este cuerpo de sangre, Espíritu Creador de Dios, Hijo Señor, Todopoderoso, en este día de hoy que tenemos de cruz. Al final, tanto la religión como las creencias de los pueblos originarios nos llevan a un nivel de espiritualidad necesario para ser mejores y encontrar aquello que todos buscamos, la paz. La similitud en el ritual es evidente. El uso de palmas, humo, cantos, agua, al final promueve lo mismo. Este es el cementerio
de nuestra familia. Aquí tengo a mi hermana, tengo a mi mamá y tengo al otro hermano. Atrás está el representante de Dios en la tierra, es el rey Sopilote en Costa Rica. Él es responsable de tener las llaves del cielo y también tener las llaves del infierno. Ese símbolo que parece una cruz, pero no es una cruz, ¿qué es? Ese es un símbolo muy importante que tenían los indígenas antes de venir los españoles, ¿verdad? Que ellos antes de iniciar cualquier trabajo, apenas antes de levantarse de la cama, ellos decían mente, cuerpo, espíritu y emociones. Eso es lo que significa ese símbolo. ¿Y por qué todo está cubierto de piedra y no tierra? Para nosotros la tierra es nuestra madre, entonces tenemos que tratarla con mucho cuidado y no echársela a los cuerpos, sino que nada más que sirva como soporte, y todo esto está lleno de piedras. Aquí está mi señora, ya hace año y medio que falleció. Choto, ¿y cómo percibe usted que ella se haya ido de acuerdo a sus creencias? ¿Cómo lo vivió ese día? ¿Lloró? ¿Estuvo triste? ¿Cómo fue? No, mucha fiesta hubo. ¿Cómo vamos a llorar cuando una persona muere? Nosotros tenemos que estar alegres. ¿Por qué? Porque es el primer día que se va a encontrar con el Señor. ¿Esos elementos que tiene la tumba? La mariposa era el ángel de la guardia de mi señora. Y esto significa nacimiento. Este es el nacimiento, la vida y la muerte. Nosotros nacemos, vivimos y morimos. Choto, ¿cómo se llama ese instrumento? La barrigona. ¿Y cómo está conformado ese instrumento? ¿Cuál es el material? Este es de un árbol, se llama buriu. El árbol es un árbol sagrado. Esta barrigona es de la era precolombina, antes de que llegaran los españoles. ¿Para qué se utilizaba ese instrumento normalmente? Para hacer bailes. Este es el baile que se toca con esa música, con todos los instrumentos. ¿Y todos dan vuelta? Todos van dando vueltas, hay veces que llegan 20, 50. Oiga, increíble. Y es un sitio grande donde van metiendo los chiquitos, después se hacen primero los mayores, después los jóvenes y después los chiquitos más atrás. Es un círculo hermoso, lindísimo eso. ¿Y qué función tiene ese baile? Es un baile más que todo ceremonial. Cuando se hacen algunas cosas, fiestas ceremoniales, entonces se baile. ¿Estos otros instrumentos que tenemos acá, para qué se utilizaban? También para música. Estos son... ¿Cómo se llamaban esos? Chilindrín. Chilindrín. ¿Y estos? Pues, ¿este es un chilindrín también? Este es un chilindrín. Este sí es una de diferentes. ¿Y los que están detrás suyo? Esto es también para tocar con huesos, con este hueso. Esta y aquella, aquí sí, esta, vean. Este se llama jorón. Jorón. ¿Y este que es el caparazón de la tortuga? ¿También es un instrumento? Es un instrumento. Este se toca de dos maneras. Se toca con cera de abeja, poniéndola aquí y pasándole la mano, da un sonido. Y también se toca aquí. ¿Ves? ¿Esos instrumentos son normales actualmente en la población huetar o ya nadie los usa? No, solamente ahora tenemos, sí, en la escuela hay una maestra que tiene un grupo que hace con estos instrumentos baila danzas. Pero ahora queremos hacer un concierto de danzas indígenas. Choto construyó un pequeño museo huetar donde tiene esculturas de piedra que encontró en el territorio. Estas representan a los líderes o antepasados muertos, como forma de culto y veneración. También representan animales sagrados. Algunas de las piezas eran utilizadas por chamanes en rituales como el nacimiento de un niño, la muerte de una persona o una buena cosecha. Antes de la llegada de los colonizadores, los indígenas huetares eran politeístas, es decir, creían en diferentes deidades. Por ejemplo, la diosa de la lluvia,
la cual estaba en una piedra gigante incrustada en un cerro y se le visitaba para pedirle agua para los cultivos. Aunque los siglos pasaron, los huetares del siglo XXI mantienen estas creencias y aún cuentan narraciones sagradas. Este cerro aquí del lado respaldar es el Cerro de la Cangreja, patrimonio del Parque Nacional La Cangreja y patrimonio de los huetares. Cuenta la historia de un espíritu que siempre protegió algo de ese cerro, ¿verdad? Entre las intenciones entre el proceso colonial y las primeras personas que llegaron al territorio era saquear ese anhelado patrimonio que se encontraba ahí. Se tenía creencias de que era el oro y ese espíritu de la cangreja siempre lo protegió. Cuenta la historia de una gran cangreja que se revelaba y respetaba y cuidaba las bellezas que se encontraban ahí. Con el paso del tiempo, la interpretación es que lo que se cuidaba era el agua, por la gran cantidad de mantos acuíferos que se encuentra en las espaldas de dicho Parque La Cangreja, en límite con el territorio indígena Zapatón. Para ustedes es muy importante la cangreja. Claro que sí, para nosotros es un animal muy importante porque ella recorre los acuíferos y anda escarbando siempre, encontrando pertenencia en el agua, en los diferentes quebradas y ríos. Entonces sí es un animal muy importante para nosotros. Hoy viajamos a Zapatón de Puriscal, uno de los 2 territorios huetares del país. Se debe viajar unas 2 horas 30 desde San José para llegar a esta comunidad. Este paraíso tiene 2 cataratas importantes para el turismo, pero también para la conservación de la cosmovisión huetara. Cuenta la historia de que había un rey indígena que vivía en el Bajo Rey. Entonces, al honor de la catarata del rey se puso la catarata del rey, pero también tenía una hija, y la hija se hizo una muchacha ya grande, y entonces un día se buscó un lugar para ella bañarse tranquila, y encontró este lugar tan bello, y aquí se bañó, y entonces se bautizó como la princesa. Para ustedes, los lugares como las cataratas, algunos lugares naturales, ¿significan algo en términos de energía? Sí. Para nosotros son lugares de santidad, son lugares donde se bañaba una persona muy importante como el rey, como la princesa, o como lugares de Racazur, la cangreja. Todos son lugares muy llenos de energía para nosotros. Durante el siglo XVI, los indígenas huetares fueron los primeros en ser cristianizados. Todavía a inicios del siglo XVIII, los pobladores se rehusaban a ir a misa o practicar ritos cristianos. Sin embargo, con el pasar de los años, la religión fue ganando camino. Y hoy hay una mezcla entre las creencias indígenas y el catolicismo. Tenemos al dios Doc, que era el dios del sol. Tenemos a Uruchá, que era una diosa. Uruchá es la diosa luna. Tenemos a Jataguá, que es la diosa de la tierra, y Aracuá es la diosa de la lluvia y de los mares. Son 5 dioses en total. Eran dioses de cosas que ustedes veían. De lo que veíamos, por sol lo vemos, la luna la vemos y vemos todo lo que es. Generalmente todo el pueblo de Costa Rica, usted ve que en la televisión sale mucho la luna. Usted ve que hay muchos artistas costarricenses que han hecho muchas canciones de la luna. Usted ve que la luna, ¿por qué? Porque la luna tiene una influencia muy grande sobre la tierra, que muy pocos hombres la saben. Pero la luna es la que hace la crianza. Los niños nacen ¿en qué? En la luna llena. Las plantas se cortan en movimientos lunares. Ahora, la herramienta más poderosa que tiene el pueblo huetar para mantener sus creencias es la narración sagrada. Se transmite de generación en generación en forma oral. Para los pobladores, representan hechos reales.
Tanto en Quitirricí de Mora como en Zapatón de Puriscal, los pobladores huetares trabajan en la artesanía y la agricultura como principales fuentes de ingreso. La fabricación de cestas tenían una relación directa con el mundo sobrenatural. Los chamanes eran quienes elaboraban artesanías en el pasado para utilizarlas en ceremonias. Hoy no cumplen esa función, pero sí mantienen la técnica ancestral, lo que las hace atractivas para el turismo. Es común observar en las viviendas a personas trabajando en ellas. Don Rubén, ¿quién le enseñó a hacer esto a usted? A mi mamá. Es que mi mamá es indígena. ¿Qué tipo de material utilizan para esto, hermano? Se llama, le hicimos chidra o tococa. Es una planta que se ubica aquí en la zona. Ya la tengo ahí. ¿Qué otro conocimiento adquirió usted de su mamá? El sombrero y el petate. Un petate como este, ¿en cuánto lo vende usted? Bueno, yo le estaba dando casi en 50,000 pesos porque estos valen 25, 30. ¿Y cuánto le tomó hacerlo, ese petate? ¿Cuánto tiempo? 2 días. Más bien uno, la verdad digo, uno hace la artesanía, pero no le deja mucha ganancia. Tuvo para vivir apenas, porque ya y lo que le dan algo, ya uno para comprar aunque sea el arroz y los frijoles, como dice. Hermano, estas son algunas de las artesanías que ustedes ofrecen acá en la zona de Zapatón, ¿verdad? Así es, amigo. ¿Cuáles son? Cuéntame un poco sobre ellas. Está el pilón, que es un adorno para la casa de alguien que desea tener joya, tener de lujo, y un recuerdo que se lleva a la comunidad de Zapatón, como una tradición que todavía tenemos lo que es artesanía para que no se pierda, ¿verdad?, las generaciones que vienen más atrás de nosotros. Tenemos esta batidita para lo que es la cebolla, la papa, que esto no pudre la verdura, mantiene la verdura seca, sabe que la verdura para ganar el plástico se pudre. Y simplemente trabajo a pura mano, no tengo torno, no tengo nada por así, que usted lo ve aquí, que es 100% artesanal. Artesanal, sí. Y la otra que también jalo el grupo de turismo, a la Catata del Rey, la Princesa. Esa es parte de la economía que se mueve acá. Aquí o se vive de la artesanía, o del turismo, o la agricultura. O la agricultura. Son las únicas 3 fuentes de trabajo. Las únicas 3 fuentes de trabajo que hay aquí. ¿Y usted trabaja en las 3 prácticamente? En las 3 trabajo yo. Antes de la colonización, los indígenas huetares andaban desnudos o cubiertos con hojas de estococo. Estos eran las telas que utilizaron los indios antes de que llegaran los españoles. Utilizaron todas estas telas para hacer sus ropas, sus taparrabos, todo lo que era de ropa lo sacaban de árbol. Esto es una cáscara de un árbol, o una corteza de un árbol, ¿verdad? Y así se hacían grandes telares, porque era muchísima gente la que tenía que vestir. Eran grandes telares que ya tenían los indígenas. Antes mi abuelita hacía los vestidos de esto. Claro, de hecho las personas indígenas antes usaban la ropa era de este material, ¿verdad? Sí, la ropa era de esto, de este material de mastate. Ellos sacaban las tiras y hacían los vestidos, las blusas, y entonces todos se vestían con eso. Ya los trajes indígenas de los huetares ya no se dan acá, ya no existen. No, ya no existen porque ya hay mucha gente. Anteriormente nosotros usábamos, sí, la ropa, bueno, lo que más usábamos era ropa así de manta. Y entonces ya como la gente comenzó a burlarse porque andaba todo el mundo con ropa de manta, entonces ya fueron dejando la costumbre. ¿Usted recuerda haber usado ropa de manta? Sí, claro. Oiga, entonces no es tan antiguo que eso. Le pregunte entonces a ese señor, que ese señor se puso un vestido de manta. Oiga, ¿cómo? ¿Sí? ¿Y por qué un vestido de manta? ¿Los hombres también los usaban? Sí, claro, todo el mundo. Al llegar al centro de Zapatón, logramos observar puestos de salud. Las calles están en buen estado, así que pueden viajar a Puriscal Centro o a Parrita de Punta Arenas para atención médica. Sin embargo, aunque la figura del chamán ya no se usa, hay personas como Gerardo que trabaja las plantas medicinales y recibe pacientes en su hogar para curarlos con medicina ancestral. Buenos días, don Gerardo, ¿cómo está? Todavía, mi amigo. Vieras que venía a consultar, tengo un fuerte dolor de estómago y me está molestando hace días y quiero y necesito algo porque estoy fatal. ¿Y usted cobra o lo hace regalado? Ya, y depende de la persona, a veces me regalan algo y a veces no. ¿Y eso usted lo aprendió de su mamá o de su abuela, su Ya, y papá? esto pues tradiciones de cultura. Entonces hay que sobar a las personas porque ya, y si no se muere uno. Después de que lo soban, hay que darle beberizo, digamos hombre grande, verbena, gavilana. Esas son las bebidas especialmente. Usted toma esto y una vez queda como un carajillo.
¿Cómo se llama esa planta, don Gerardo? Esta planta se llama curarina, conocida como siete hierba. Esa es una planta que es poco común de encontrar incluso en la zona, ¿verdad? Viera que es muy difícil conseguirla, y digamos en Zapatón, que es una área grande, que son 3.600 hectáreas, solo en 2 partes las ha conocido. Digamos, son cepas grandes, entonces yo lo único que hice fue traerme unos bejucos y los sembré, y ahora yo la tengo aquí cerca para curar a la gente que la necesita. Vea la hojita, para el dolor de estómago, para sariera, para los niños chiquiticos cuando tienen dolor de estómago, se hace un té, se le da y se cura. Aquí encontramos más de 300 plantas medicinales, me dice usted. En Zapatón, más o menos, yo tengo conocimiento en 300 plantas. Esta planta es muy importante y conocida como tuete. Funciona para cuando tenemos derrame de sangre en la nariz. Entonces la cogemos aquí, la machucamos aquí y la metemos en la nariz. Y jalamos hacia arriba y los curamos. De esto, vea, es una planta muy sencilla. Y que es fácil de encontrar acá en el monte. Y es fácil. Y también cuando en el campo los cortamos, entonces cogemos una hoja y la usamos con lo que está para abajo. ¿Sirve como coagulante entonces? Sí, es coagulante. Y ponemos aquí y ya dejamos de sangrar. Yo vengo de una raíz muy fuerte. Y aparte que la familia mía, mi abuela, todos eran curanderos. ¿Y qué tiene que ver esos collares que tienen en el cuello? ¿Tienen que ver algo con su cultura? Son amuletos. Digamos, la águila es el gran espíritu que me protege todos los días. El colmillo es de un jabalí que está grabado, me lo dio un chamán. Y este también es el símbolo de la cabeza de un aborí. Las parteras también eran importantes en la cultura huetar. El cuarto donde nacía el bebé lo llenaban con hojas de banano, bijagua y tijerilla. Prendían una candela de cera de abejas y en ese espacio permanecían solas la madre y la partera hasta que diera a luz la mujer. Los huetares se organizaban en forma de cacicazgos, comunidades que eran lideradas por un cacique, como garabito o correque. Tras la colonización, estas estructuras cayeron y poco a poco dejaron de existir estos grandes líderes. El último cacique huetar vivió en Zapatón. Había un cacique aquí en el Bajo el Rey, él trabajaba ahí en ese bajo. Entonces él fue el que nombró la catarata Bajo el Rey. Todo eso se quedó así y todos lo respetamos porque era el cacique que vivía acá. Él era el jefe de toda la comunidad. Entonces una vez entró unas personas blancas al Bajo el Rey, que entonces él no le gustó. Entonces él se tiró del río Rey, se tiró ahí de horas de la noche, porque ellos nunca usaban ropa, nada, eso, ellos vivían desnudos, nada más lo que se ponía era una hoja de tococa o... ¿Hace cuántos años hubo por última vez un cacique acá? ¿Él fue el último que hubo? Él fue el último. ¿Y hace cuánto falleció él? No ha fallecido. Yo no sé si hablaba de fallecido porque él se fue para Talamanca. Él era de acá, pero él se fue para Talamanca. No sabemos si, seguro si hay familia. Y hay familia de nosotros porque son huetares. Entonces, nosotros hablábamos con ellos que seguramente allá está toda la familia de nosotros. En la cultura huetar existen personas que que tienen como esa misión. Porque realmente, ¿a qué se le denominó cacique? ¿A qué se le denomina hoy en día? Ese es el cacique del pueblo. ¿Por qué? Porque es el hombre que hace muchas cosas, que le gusta mucho trabajar en la comunidad y que andan muchos metidos en proyectos de vivienda y en proyectos de todo. Entonces la gente lo busca, ¿verdad? Él, porque él es una persona que le gusta hacer eso, ¿verdad? Hoy en día, en los pueblos huetares existen diferentes organizaciones que buscan ordenar al pueblo, como la Asociación de Mujeres Indígenas Huetares de Zapatón, donde generan economía en la comunidad, o el Consejo de Mayores de Quitirricí. Lilian, ¿hace cuánto se creó este grupo, esta asociación? Bueno, desde inicio de 2014, ¿verdad? Se conformó la Asociación de Mujeres Indígenas Huetares de Zapatón. Fue de muy importancia, ¿verdad? Saber que un grupo de mujeres, aparte de que es muy difícil en la comunidad por la falta de trabajo,
estar conformada y mantenerse la asociación en sí. Pero, digamos, siempre se ha estado trabajando, ya con experiencia también en el grupo, y también personas, señoras jóvenes, para también fortalecernos como mujeres y que nos gusta ahora también trabajar en lo que hacemos, ¿verdad? Que es las hortalizas. Dedicamos tiempo en ello para sembrar y también tener un beneficio en nuestras familias de alimento que es sano, ¿verdad? Tratando de que no tenga, ¿verdad?, lo que llamamos los químicos, que a veces traen muchos donde se compran, ¿verdad?, fuera y acá. El Consejo de Mayores es una organización que recién salió hace 4 años, porque no teníamos la Asociación de Desarrollo. Entonces el Consejo de Mayores se creó porque hay un voto de la Sala Cuarta donde dice que debe ser certificado por el Consejo de Mayores. Entonces nosotros hicimos una asamblea de mayores de 65 años, hicimos el consejo. La asamblea constaba de 50 participantes mayores de 65 años y ahí salió un consejo de mayores de 7 personas, que son las que las que dirigen las cosas. Nosotros los dedicamos a certificar las personas indígenas, quién es indígena, quién no es indígena. Pese que el mundo actual ha globalizado la forma de vivir de los huetares, todavía hay quienes se rehúsan a dejar los ranchos o palenques que eran construidos con materiales extraídos de la montaña. Hay 3 formas de hacer ranchos. Uno de barrio en tierra, otro de techo indígena y otro de casa indígena. Pero la casa es solamente porque es hecha de solo paja. A mí me hace mucha falta. ¿Le gustaba vivir así? ¿No se acostumbra a las paredes de cemento y eso? Ah, sí. No. ¿No le gusta? No, es que es bonito. Yo le digo a ellos, qué cosa más linda es vivir uno en un rancho. Yo aquí paso todos los días, le digo yo a ellos, yo paso barriendo, acomodando y limpiando las bancas. Y que no viene turismo, no importa que no venga. Dios me repara el pan de cada día. Choto, esto es un palenque, ¿así se llama? Sí, así se llaman. Habían palenques, se llamaban palenques rectangulares, de todo tipo, se hacían los ranchos, pero estos palenques eran muy grandes, este es pequeño. ¿Y qué significado tenía el palenque? Los palenques tenían significado que eran para hacer actos ceremoniales de los indígenas, ¿verdad? Y los palenques están construidos con mucha simbología, ¿verdad? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, quiero decirle que este palenque tiene esta base que tiene aquí, representa un ciclo de la vida, como representa enero, un ciclo de la vida. Aquel otro representa febrero, que está aquí, Aquel otro que está allá representa marzo. O sea, tiene 12 bases. 12 bases que representan los meses del año. ¿Y esto que está en el techo, que veo partes de animales, huesos? Esos se llaman namales. Namales. Son huesos de animales sacrificados. ¿Y qué significado tenían? Era que se utilizaron para curar enfermedades. Cuando se terminaba la construcción de un rancho, se hacía una gran fiesta en el pueblo. Se mataban pollos o cerdos y se tomaba chicha.